Speeding across the country in someone else's car, keeping a book of secrets and taking it too far. When we were sleeping in motels, of course I'm skipping some details, and we would break all the windows to feel the wind on our skin. How long did you think we could make it? How far did you think we could take it? We couldn't be bothered, we didn't have time to think so far ahead. How long did you think we could make it? How far did you think we could take it? How bad did we want it, and good did it feel? Driving fast until we crashed into each other's hearts. Keep that feel down, take our hearts. That feel down, take our hearts. Keep that feel down, take our hearts. That feel down, take our hearts. Keep that feel down, take our hearts. That feel down, take our hearts. Keep that feel down, take our hearts. Until we crashed into each other's hearts. Feeling across your body in someone else's bed. Por favor, aléjate de mí, decía Saya a punto de ser atacada por un zombie, pero la cabeza del zombie sería cortada. Solo te comerás a mi amiga, encima de mi cadáver, decía yo apareciendo en el lugar, empuñando a Rebelión. Dante, gracias por salvarme, decía Saya dándome un abrazo. No hay de qué agradecerme. Saya, Takashi y Rei están conmigo, vamos a buscar a más sobrevivientes, decía para reunirnos con los ya mencionados. En el camino, nos encontramos a Saeko, la enfermera Shizuka, y a la profesora Kyoko, corriendo hacia un salón. Pero un zombie estaba por morder a Saeko, pero lanzó a Rebelión, así cortándole la cabeza. Dante, por aquí, decía Saeko. Los chicos correrían al salón, para refugiarse, y yo me quedaría atrás por si un zombie, demonio, o alguien venía. Pero milagrosamente, no vino nada, así todos entrarían y bloquearían la puerta. Uf, eso estuvo cerca, gracias a Dios solo era un escorpión, y no un rinoceronte, porque sería un gran problema, decía en mi mente sentándome en el suelo. Toma Dante, decía Rei mientras me pasaba una botella de agua. Gracias Rei, decía con la mirada baja. Oye, ¿qué te ocurre? Hace unos momentos estabas bien, pero ahora solo me miras con esa cara, decía Rei. Perdón Rei, es que naturalmente, cuando alguien se molesta conmigo, es normal esta actitud en mí, decía mientras tomaba agua. ¿Por qué piensas en eso? No estoy molesta contigo, hiciste eso para poder protegernos, decía Rei dándome un abrazo. Pero Saeko vería la televisión, y le sube el volumen. Así viendo lo mismo que en la historia original, solo que cuando los policías les disparaban a unos infectados, una especie de bestia de color azul, aparecería frente a los policías atacándolos, y unos extraños zombies con un exoesqueleto abalanzándose hacia la camarógrafa. Esto es una broma, ese era un fantón, y unos exozombies del Call of Duty Advanced Warfare, decía en mis pensamientos sorprendido. Esto está por todo el mundo, decía Takashi. No puede ser, todo estaba como siempre, cuando revisé en internet, decía Hirano. No puedo creerlo, todo esto ocurrió en todo el mundo en cuestión de horas, decía Rei dando unos pasos atrás para sentarse. Según lo dicho por Takashi, esto es una pandemia, decía Saya. Así explicando lo mismo, como en la historia original. ¿Creen que aún haya un lugar seguro? Preguntaría Rei. Eso depende, decía yo recostado de la pared con los brazos cruzados. ¿De qué depende, joven? Preguntaría la profesora Kyoko. Depende de cómo se expandiera el virus, decía yo. ¿Cómo así, Dante? Preguntaría Saya. Verán, la peste negra que mencionó la enfermera Shizuka, se extendió rápidamente por las regiones de la cuenca mediterránea, y el resto de Europa en pocos años, de acuerdo con el conocimiento contemporáneo, la pandemia irrumpió en primer lugar en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales.
Pero por otro lado, la gripe española, esta fue la primera pandemia producida por un virus de la gripe o influenza, pero no tuvo su origen en España. De hecho, los primeros casos registrados fueron en soldados de Camp Funston en Fort Riley, Kansas en marzo de 1918, decía yo. Estás en lo correcto, pero ¿a qué quieres llegar con eso?, preguntaría Saya. Lo que trato de decir es que esos virus se extendieron en esas regiones, mediante el contacto humano en un área muy poblada, es decir que este virus tuvo un punto de origen en un área con una gran concentración de personas, más que debió expandirse por el mundo, por la comercialización de productos, decía yo, sorprendiendo a todos. ¿Sabes mucho sobre eso, Dante?, decía Takashi. Lo sé, he estado estudiando mucho, decía yo. Pero aquí está mi pregunta, ¿de dónde sacaste esa espada?, preguntaría Saeko señalando a Rebelión. Ah, ¿te refieres a Rebelión? Siempre la llevo conmigo en este estuche, decía mientras sostenía a Rebelión con mi mano derecha, poniéndola en mi hombro. Pero no solo está esa arma, debimos usar una escopeta, y sacar unas pistolas, decía Rei. Disculpa, dijiste escopeta y pistolas, decía Hirano emocionado. ¿Te refieres a mis chicas malas?, decía yo, haciendo que todas las chicas en la habitación se me quedan viendo con cara de what the fuck. ¿Qué? ¿Cómo que tus chicas malas?, preguntaría Saeko. Pongo a Rebelión en mi espalda, y del estuche saco a Ebony y Ebony. Estas son mis chicas Ebony y Ebony, decía levantando un poco a Ebony, y lo mismo con Ebony. Wow, son increíbles, hasta tienen nombre y todo, decía Hirano viendo mis pistolas con estrellas en sus ojos. Disculpe joven, usted tiene la edad necesaria, y una autorización para portar armas de fuego, y traerlas a una unidad educativa privada, decía la profesora Kyoko. No es por ser grosero señora, pero actualmente, esas leyes están valiendo un cuarto de libra de pepino, decía yo, haciendo que todos en la sala les cayera una gota de sudor. Pero hablando en serio, podemos usar el autobús de hacer excursiones, para salir de aquí, decía yo. Dante tiene razón, hay que salir de aquí ahora, decía Takashi, así todos saldríamos del salón, viendo unos 4 zombies. Yo me encargo, preguntas para cuando tenga tiempo, decía sacando a Osiris, así abalanzándome a los zombies, cortándolos como mantequilla. Muy bien, ya tenemos el camino libre, decía guardando a Osiris en el estuche. Primero una espada, después armas de fuego, y ahora una guadaña, algo está ocultando en ese estuche, decía Saeko en su mente. Mientras bajábamos las escaleras, vimos a unos estudiantes tratando de defenderse de los zombies, pero de un momento, caigo encima de un zombie, así usando a Rebelión, haciendo un pequeño combo de golpes, sorprendiendo a todos. Nada de preguntas, si quieren sobrevivir vengan con nosotros, decía con una mirada seria. Así todos nos reunimos y corrimos a la salida. Oigan, decía yo. ¿Qué pasa Dante?, preguntaría Saya. Sus ojos son completamente blancos, es decir que son ciegos, pero cuando una articulación u órgano se atrofia, evoluciona a otro, es decir que se puedan guiar por el ruido, decía yo. Tal vez estés en lo correcto, decía Rei. Así yo yendo para confirmar, y efectivamente solo seguían por el ruido. Agarró un zapato que estaba en el suelo, y lo lanzó a una parte, haciendo que los zombies presentes en ese lugar, se dirigieran al lugar del sonido. Muy bien Dante, decía Takashi. Mientras que yo, abría la puerta con mucho cuidado, para que todos salieran, pero un chico accidentalmente, chocara su bastón con el barandal, haciendo eco por toda la escuela. Rayos, decía en mi mente. ¡Corran!, grita Takashi. Así una horda de zombies viniendo para comernos. Todos, quédense atrás de mí, y si pueden despejen el camino, decía para que todos se confundieran, pero igual harían caso. Muy bien sacos de carne podrida, es momento de una masacre, decía sacando a Rebelión y lanzándola, mientras que Rebelión volvía a mí, empecé a disparar con mis chicas malas, mientras que los demás mataban a la cantidad de zombies posibles, en un momento estaba un chico a punto de ser devorado, pero usando a Arbiter, eliminó a esa pequeña horda. Preguntas para después, ve con ese grupo de chicos, decía señalando a los demás, así el chico asintiendo con la cabeza, y corriendo con los otros. Vaya, Dante está eliminando a esos zombies con mucha facilidad, decía Saeko muy sorprendida. Pero vieron a los mismos personajes de la historia original, así reía rechándose por ver al profesor Shido. Mientras estos corrían, un alumno se cae torciéndose el tobillo, pero el muy infeliz está por patear al alumno, pero aparezco yo, agarrando a ese tipejo del brazo.
Yo no haría eso si fuera tú, decía yo con una cara de pocos amigos, así lanzando como un trapo al profesor a dirección al autobús, y ayudando a levantar al chico. Idiota, ahora nos matarán a ambos, decía el chico. Me lo agradecerás luego, decía sacando a Coyote y comenzando a disparar a todo zombie que se cruzara enfrente de mí. Tiene una gran precisión al disparar, decía Irano. Llego al autobús, y pongo al chico en un asiento para que repose. Muy bien, enfermera, arranque, decía yo llegando al frente del autobús. No puedo, decía Shizuka. Ya no tiene de qué preocuparse, no están vivos, puede arrollarlos, decía animando a Shizuka. No me refiero a los zombies, me refiero a esos perros, decía Shizuka en shock. ¿Acaso dijo perros? Dije un poco asustado, viendo que en la entrada, estaban 5 Eloounis. Mi peor pesadilla se hizo realidad, decía para bajar del autobús. Dante, ¿qué rayos haces? Pregunta reí agarrando mi brazo. Voy a abrirles el paso, si ven el paso libre pero no he terminado, no vuelvan por mí, decía con una mirada con determinación. ¿Qué? ¿Estás loco? Por favor vuelve aquí adentro, decía Saeko. Perdón, no es una pregunta, decía para empezar a correr a la entrada, para que del estuche, sacara el amplificador de Cole. Es hora de superar mis miedos más profundos, decía para golpear un barandal así, llamando la atención de todos los zombies y los perros. Ahora enfermera, arranquele, grito para que la enfermera arrancara, así todos yéndose del lugar. Dante, decía Saeko entre lágrimas. Enfermera, hay que volver por él, decía Saya. ¿No lo escuchaste? Dijo que no volviéramos por él, decía reí entre lágrimas. Mientras que conmigo, con el amplificador a toda potencia, más una lluvia de balas, eliminaba a la gran cantidad de zombies posibles, mientras que a los perros los eliminaba con la escopeta Corvettet. Vaya, hace tiempo siempre quise experimentar mucha adrenalina, decía mientras veía que ya casi no habían zombies. Pero se escucha un grito que nunca creí escuchar. Dime que no es lo que creo que es, decía girando mi cabeza lentamente, viendo a Brutus. Justo el jefe zombie al cual no quería ver, decía sacando a Rebelión y poniéndome en guardia. Brutus corre a mucha velocidad hacia mí, pero termino chocando mi espada con su machete, nota del autor, no me refiero a eso mal pensados, fin de la nota. Vaya, es más feo en persona, decía viendo de frente a Brutus, el ya mencionado se enojaría, y me daría un golpe con su machete, que logro impactar en Rebelión como un escudo, pero empujándome a unos 6 metros hacia atrás. Olvide que este jefe zombie tiene una conciencia, pero podrida, decía mientras me ponía de pie, pero sin darme cuenta a tiempo, recibo un fuerte golpe que me manda a chocar con una pared, acompañado de que Brutus lanzó a Rebelión impactando con mi pecho, así atravesándolo. Mientras cerraba los ojos, logro ver a un caballero de fuego. Pero de un momento a otro, cuando Rebelión hizo contacto con mi sangre, pasó lo mismo como en Devil May Cry 3.